Nimrod fue un hombre cuya historia se mezcla entre hechos y leyendas, marcada por una insaciable búsqueda de poder, ambición y desafíos. Reconocido como un cazador imbatible ante los ojos del Señor, se mostró ser mucho más que eso. Fue un líder visionario, el creador de grandes ciudades y el arquitecto de una gigantesca torre que aspiraba a tocar los cielos. Su vida, llena de logros extraordinarios y decisiones que dividieron opiniones, dejó una huella indeleble en la humanidad, convirtiéndose en un ícono de fuerza, pero también de rebeldía. Si te apasionan las historias fascinantes y te cautivan los misterios y las profecías sobre el fin de los tiempos, prepárate para un viaje increíble. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nimrod nació en una era que respiraba novedades, pero también se encontraba marcada por la incertidumbre que dejó el diluvio. El mundo aún parecía llevar sobre sus hombros el peso de ese gran acontecimiento, y las personas caminaban sobre la tierra con pasos cautelosos, como si estuvieran pisando algo sagrado y desconocido. Era hijo de Cus y nieto de Cam, heredando una estirpe forjada por la fuerza y la necesidad de sobrevivir. Sin embargo, desde su infancia, había algo en él que lo diferenciaba. Algo en su ser que atraía miradas y despertaba intriga, como si llevara consigo un destino especial. Desde sus primeros años de vida, ya era posible notar la determinación inquebrantable que marcaría su futuro. Sus ojos, como brasas encendidas, reflejaban una curiosidad insaciable y una audacia que desafiaba los límites de lo posible. Mientras otros niños se conformaban con juegos sencillos, Nimrod se embarcaba en aventuras, explorando lo desconocido con valentía. Enfrentaba desafíos que, a simple vista, parecían demasiado grandes para alguien de su edad. La naturaleza, por su parte, reconocía su presencia de manera casi mística. Los vientos soplaban más fuerte cuando él pasaba, y hasta los animales, antes temibles, dudaban en cruzar su camino. Pero la fuerza de Nimrod no solo se limitaba a su capacidad física. Había algo en su esencia que atraía la atención de todos a su alrededor. No solo era fuerte, sino que exudaba un magnetismo casi sobrenatural. Su figura despertaba una fascinación instantánea en las personas, que se preguntaban qué depararía el destino a alguien tan peculiar. A medida que crecía, Nimrod no solo ampliaba su presencia, sino que se convertía en una fuerza de la naturaleza. Descubrió su pasión por la caza, pero no de cualquier manera, su destreza trascendió lo común. Cazaba con un propósito, una habilidad que parecía sobrehumana. Sus flechas nunca fallaban el objetivo, y el bosque parecía doblegarse a su voluntad, como si el propio entorno lo respetara. Con el paso de los años, su leyenda creció con cada acción. La gente hablaba de él con una mezcla de admiración y temor, ya que la línea entre el respeto y el miedo era difusa. El título de poderoso cazador ante el Señor se le otorgó, pero el verdadero significado de esta expresión era ambiguo. Era un homenaje o una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiarlo. A medida que la historia de Nimrod se expandía, ya no era solo visto como un niño travieso corriendo por los campos o como un hábil cazador. Se había convertido en algo mucho más grande, una fuerza que no podía ser ignorada. A lo largo de los años, Nimrod creció y se convirtió en una figura imponente. Su cuerpo, robusto y musculoso, era admirado por todos los que lo encontraban. Tenía hombros anchos, manos firmes y una presencia que hacía que hasta los más ancianos se inclinaran, aunque sin intención. Pero su grandeza no solo residía en su físico. Su mente era tan afilada como una hoja de cuchillo, capaz de idear estrategias y planes que desafiaban a cualquier adversario. Sus palabras, por otro lado, poseían un poder único, capaz de inspirar tanto lealtad como miedo. ¿Qué podía motivar a un hombre a desafiar los límites del mundo y buscar algo tan grandioso como la construcción de una torre que aspiraba a alcanzar los cielos? ¿Qué buscaba realmente? Ese misterio sigue resonando a lo largo de los siglos, y la historia de Nimrod invita a reflexionar sobre los caminos del poder, la ambición y la eterna búsqueda de lo imposible. Si quieres entender más sobre cómo las leyendas y las profecías se entrelazan con el destino de los hombres, no dejes de conseguir nuestro ebook Bienvenido al Apocalipsis y sumérgete en un mundo de revelaciones sobre el futuro que nos espera. Haz clic en el enlace a continuación para asegurar tu ejemplar ahora mismo. Nimrod poseía una capacidad que parecía ir más allá de lo que los ojos podían percibir. En las aldeas que visitaba, los jóvenes no solo deseaban seguirlo,
sino también imitar sus logros, aprender de él. Él tenía una habilidad única para inspirar a los demás, para convertir el miedo en valentía y la duda en una determinación inquebrantable. No necesitaba imponer su autoridad, pues ésta fluía de manera natural, como si estuviera inscrita en su propio ser. Lo que cautivaba a las personas no era únicamente su fuerza, sino también el equilibrio que parecía poseer entre cuerpo y alma. Nimrod no solo sabía escuchar, sino que, cuando hablaba, su voz resonaba con el poder de un rugido de león. En una ocasión, mientras caminaba acompañado de un pequeño grupo de seguidores, un hombre mayor, cuyas arrugas reflejaban la sabiduría de la vida, lo miró fijamente y le dijo: «Has sido elegido para algo más grande, Nimrod. Los hombres necesitan un líder como tú». Esas palabras se grabaron en su mente como un eco que lo acompañaría durante los días venideros. Fue en ese momento cuando sintió que algo dentro de él se despertaba. Había una necesidad profunda de construir, de reunir fuerzas, de dar forma al mundo conforme a su visión. Así comprendió que su destino no se limitaba a los campos y bosques que había recorrido, sino que su verdadera misión estaba en liderar hombres, en dominar territorios. Nimrod no quería simplemente vencer a la naturaleza, deseaba transformar la tierra, darle forma al caos y crear algo que perdurara. Con los ojos llenos de ambición, su mirada se dirigió hacia las fértiles llanuras de Sinar, donde comenzaría la verdadera historia de su grandeza. Las vastas y fértiles planicies se extendían bajo el sol como un tapiz dorado, invitando a cualquiera con la visión de construir algo grandioso. Fue en ese lugar, bajo el cielo abierto, que Nimrod decidió que allí sería donde firmaría sus pasos. Ya no era solo un cazador o un líder de pequeños grupos. Su ambición lo impulsaba hacia algo mucho más grande: reunir hombres, centralizar el poder y modelar el mundo a su antojo. La fama que lo precedía pronto atrajo a personas de todas partes, dispuestas a seguirlo como si estuviera destinado a algo divino o quizás, desafiantemente humano. Con una mirada afilada y una voz que exigía atención, Nimrod no necesitó mucho esfuerzo para organizar a todos aquellos que llegaban a él. Los hombres encontraron en Nimrod algo más que un líder. Él se convirtió en un símbolo de poder, alguien que parecía capaz de desafiar incluso los cielos si fuera necesario. Bajo su liderazgo, las tierras de Sinar empezaron a tomar forma, pequeños poblados se transformaron en villas, y las villas se convirtieron en ciudades. En el corazón de todo ello, se erguía Babilonia, con cimientos sólidos y una promesa silenciosa de eternidad. Mientras el trabajo avanzaba, Nimrod recorría los campos, observando la actividad a su alrededor. Las personas trabajaban con esmero, siguiendo sus órdenes como si él tuviera el poder de moldear sus destinos. Había algo en la mirada de Nimrod que inspiraba tanto admiración como temor. No era un hombre común. Su nombre comenzó a ser susurrado en lugares lejanos, y aquellos que nunca lo habían visto ya lo mencionaban como el más poderoso entre los hombres. Pero para Nimrod, construir ciudades no era suficiente. Sentía que necesitaba algo más, algo que eternizara su nombre más allá de los confines de la tierra. Fue entonces cuando su mente concibió una idea audaz, algo que no solo reuniera a hombres, sino que desafiara a los propios cielos. Mientras observaba cómo los primeros muros de Babilonia comenzaban a levantarse, la semilla de su mayor obra ya comenzaba a germinar. Babilonia crecía cada día, convirtiéndose en algo que los ojos humanos nunca habían contemplado antes. Las construcciones se alzaban como gigantes de piedra y barro, firmes y resistentes, reflejando el espíritu de su líder. Nimrod caminaba por las calles con la cabeza alta, observando cada detalle, cada pared que surgía. No veía solo una ciudad, veía el inicio de algo mucho más grande, algo que trascendería las fronteras del tiempo. Nimrod concebía su obra como un monumento tan grandioso que haría que los propios dioses parecieran pequeños a su lado. Y así, de su ambicioso corazón nació la idea que cambiaría todo. Convocó a los líderes y constructores, y con su voz potente, que siempre callaba cualquier murmullo, declaró: «Construyamos una torre, pero no una torre cualquiera, sino algo que llegue hasta los cielos, un monumento a nuestro nombre, a nuestra fuerza, para que nunca seamos dispersados por esta tierra». Sus palabras resonaron, despertando tanto fascinación como temor. La idea de Nimrod era clara: la torre sería mucho más que un proyecto de construcción, sería la manifestación de su poder y ambición, un legado eterno. Era una idea audaz, arriesgada,
casi imposible. Pero nadie se atrevía a cuestionarla. Había algo en la presencia de Nimrod que hacía que incluso los más cautelosos creyeran en lo imposible. Las órdenes fueron dadas y el trabajo comenzó. Día tras día, las personas cargaban piedras, moldeaban ladrillos y construían una torre que parecía desafiar al propio Creador. El sonido de los martillos y los cánticos de trabajo se mezclaban con el viento, como si la tierra estuviera viva, palpitando al ritmo de la obra. Bajo el comando de Nimrod, él observaba todo desde lejos, sus ojos brillando con una satisfacción que crecía a medida que la torre ascendía. Sin embargo, había algo en el aire, algo que nadie lograba entender. Los vientos soplaban más fuerte, las noches se volvían más silenciosas. Nimrod, sin embargo, no permitía que esto lo afectara. Para él, cada piedra colocada era una prueba de que los hombres podían superar sus propios límites. La torre crecía como un coloso, rasgando el cielo. Desde lejos, su sombra ya se proyectaba sobre las fértiles llanuras de Sinar, recordando constantemente la fuerza humana reunida bajo la dirección de Nimrod. Para los trabajadores, cada día de construcción era una mezcla de cansancio y orgullo. Había algo casi mágico en aquella obra. No era solo una estructura hecha de piedras y ladrillos, sino también de sudor, esperanza y ambición de todos los que la erigían. El sonido del trabajo resonaba desde el amanecer hasta la caída de la noche, martillos, voces y el crujir del barro fresco moldeado al sol. Nimrod, como siempre, caminaba entre ellos, observando cada detalle. Era el corazón de la obra, y todos lo sabían. Sus pasos firmes, en medio del caos de las construcciones, imponían una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Si algún trabajador se desanimaba, bastaba con un solo vistazo penetrante de Nimrod para encender nuevamente el fuego en su interior. La torre no era solo un símbolo de poder, era una llamada, una convocatoria para que todos alcanzaran algo más allá de sus sueños más audaces. Sin embargo, había un peso en el aire, algo invisible que parecía seguir la construcción a medida que la torre ascendía. Nimrod no prestaba atención a eso. Para él, la torre era un grito de la humanidad, una declaración de independencia, como si dijera, no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos. Y mientras la torre se elevaba cada vez más alto, comenzó a sentir que estaba más cerca de alcanzar los cielos, de tocar algo más grande que su propia existencia. Los cielos parecían acercarse cada vez más, como si cada piedra colocada en la torre lo acercara a algo más grande, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Sin embargo, no todo era tan firme como los cimientos de esa monumental estructura. Surgieron voces, murmullos de duda entre los trabajadores. Pequeñas chispas de temor comenzaron a prenderse, y la incertidumbre sobre el verdadero significado de todo aquello empezó a crecer. Los vientos parecían más extraños, y las noches fueron interrumpidas por susurros que nadie podía entender. Aunque el trabajo en la torre continuaba, el aire se sentía más pesado con cada día que pasaba. El cielo, antes claro y generoso, ahora observaba el progreso con una inquietante incomodidad. El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo algo invisible, pero todos lo sentían. A pesar de todo esto, Nimrod permanecía firme, ignorando cualquier señal que pudiera desviar su atención. Para él, la torre representaba el límite de lo que los hombres podían alcanzar, y nada, absolutamente nada, lo haría detenerse. Pero entonces ocurrió algo. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Algunos dicen que fue en una mañana cuando el sol tímidamente surgió en el horizonte, otros juran que fue durante la noche, cuando las estrellas brillaban más débilmente, como si observaran en silencio. Los trabajadores, que antes se movían como una máquina bien aceitada, comenzaron a tropezar, a confundirse. Palabras simples, usadas todos los días, de repente no tenían sentido. Un hombre pedía agua y se le entregaban ladrillos, otro solicitaba herramientas y solo recibía miradas vacías. El caos se expandió como un fuego en paja seca. Los gritos comenzaron tímidamente, luego crecieron, como un rugido. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Hombres que antes reían juntos y trabajaban codo a codo, ahora discutían, con los ojos llenos de miedo. Era como si sus lenguas hubieran sido arrancadas y sustituidas por palabras extrañas, desconectadas. Nimrod, al escuchar el alboroto, subió a una de las plataformas de la torre e intentó calmar a los hombres.
Su voz, que siempre había sido un faro de orden, ahora se perdía en medio de la confusión. Hablaba, pero la mitad de los hombres lo miraba sin comprender, y los demás intentaban responder, pero sus palabras sonaban como ecos distorsionados. La obra se detuvo. Las herramientas fueron dejadas en el suelo y los hombres, antes unidos, comenzaron a separarse, formando grupos dispersos. Pequeños grupos se formaban, observándose unos a otros como extraños. Nimrod permaneció en silencio durante un largo momento, observando el caos que se desenvuelta a su alrededor. Las voces que antes se armonizaban ahora sonaban desordenadas y extrañas, como el estruendo de una tormenta que nadie podía controlar. Descendió de la plataforma de la torre y caminó entre los hombres, tratando de entender qué había sucedido, pero con cada paso se encontraba ante un panorama más desolador. La unidad que había trabajado tan arduamente por construir se desmoronaba, como si una fuerza invisible hubiera roto los lazos que mantenían unida a esa gente. Los grupos empezaron a formarse de manera espontánea, cada uno hablando su propio idioma, creando nuevas alianzas basadas únicamente en una comprensión mutua. Nimrod, que antes había sido el punto central de todo, ahora se veía frente a un pueblo fragmentado, con cada parte caminando en direcciones opuestas. Intentó hablar, intentó ordenar que se quedaran, pero sus palabras fueron recibidas solo con confusión y miradas de desconcierto. Era como si algo más grande que su propia fuerza y liderazgo hubiera intervenido, algo que ningún poder humano podría resistir. La torre, aquella obra monumental que debía ser el símbolo de su grandeza, quedó inacabada. La construcción fue interrumpida de forma abrupta. Las piedras que antes se colocaban con tanta precisión ahora yacían esparcidas, como si fueran parte de un campo de batalla silencioso. El cielo, que parecía tan cercano cuando la obra comenzó, ahora se veía distante e inalcanzable. Nimrod sentía en lo más profundo de su ser que había algo más en ese momento, algo que escapaba al control de cualquier ser humano. A pesar de ello, no se rindió. Mientras los grupos se dispersaban, él caminaba entre ellos, sus ojos fijos en la torre a lo lejos. Para él, ese caos era solo un obstáculo, una nueva batalla que debía ganar. Pero lo que no sabía era que, mientras luchaba por recuperar el control, su influencia comenzaba a expandirse más allá de las fronteras de Sinar, llevando consigo tanto la leyenda de su poder como las semillas de su rebelión. Con la torre inacabada a su espalda y los grupos de personas esparciéndose como hojas al viento, Nimrod se transformó en algo más que un líder o un constructor, se convirtió en un símbolo, un emblema de la ambición humana y de la desafiante lucha contra los límites impuestos, tanto por los dioses como por los propios hombres. Ahora, Nimrod se había convertido en un símbolo, aunque este símbolo adquiriera significados distintos según quien lo mirara. Para algunos, representaba la fuerza humana, la capacidad de desafiar lo imposible. Para otros, era la personificación misma de la rebeldía, un hombre que osó desafiar las órdenes divinas y pagó el precio por ello. Las historias sobre él comenzaron a viajar junto a los pueblos dispersos. Cada grupo que se alejaba de Sinar llevaba consigo fragmentos de su leyenda. Algunos afirmaban que Nimrod era casi un dios, alguien que dominaba los vientos y la tierra, capaz de moldear el destino de naciones con su fuerza. Otros, sin embargo, lo pintaban como un tirano, un hombre cuya sed de poder lo cegó ante las consecuencias de sus actos. Lo que nadie podía negar era el impacto de su figura, tan grande y profundo que aún resonaba entre los que lo conocían. Mientras tanto, en Sinar, Nimrod seguía gobernando sobre los que aún permanecían en Babilonia. Aunque la ciudad estaba marcada por la confusión, continuaba erigiéndose como el centro de su autoridad. Sin embargo, Nimrod ya no era el mismo hombre que antes. La frustración por el fracaso de su grandioso proyecto parecía alimentar una llama aún mayor en su corazón. Comenzó a dedicar su energía a consolidar su poder de otras maneras, erigiendo nuevos símbolos, fundando nuevas ciudades y creando sistemas que garantizaban su influencia. Algunos aseguran que fue en este periodo cuando Nimrod empezó a involucrarse con prácticas que desafiaban directamente los principios del Creador. Se habla de rituales extraños, de una idolatría naciente que se levantaba como una alternativa a la adoración divina. Su esposa, Semiramis, habría sido una figura clave en este movimiento, ayudando a construir una estructura religiosa que promovía la devoción al hombre y a la creación en lugar de al Creador. Nimrod no solo estaba levantando ciudades físicas, sino que estaba forjando un sistema que llevaría su sello a través de generaciones,
esparciendo sus ideas como semillas en el viento. Los vientos de la dispersión trajeron consigo algo más que lenguas confundidas, trajeron las huellas de Nimrod a tierras distantes. Sus ideas, sus prácticas, e incluso las historias sobre su fuerza y liderazgo cruzaron fronteras, transformándose en fragmentos que dieron forma a culturas enteras. En cada rincón donde los dispersos se asentaron, surgieron ecos de Sinar, ecos de la ambición y rebeldía que definieron al hombre que soñó con alcanzar los cielos. Bajo la sombra de la torre inconclusa, las ciudades que Nimrod había levantado se convirtieron en símbolos poderosos para los pueblos que surgieron posteriormente. Babilonia, Erech, Akkad y Sene no eran solo asentamientos, sino emblemas de centralización, civilización y un gobierno que ponía al ser humano en el centro de todo. Estas ideas echaron raíces y ayudaron a moldear reinos y dinastías que, aunque inconscientemente, cargaban la esencia del legado de Nimrod. Sin embargo, su influencia no se limitaba únicamente al ámbito político y cultural. El sistema de adoración que él y Semiramis habían impulsado también encontró un terreno fértil en tierras extranjeras. Figuras e ídolos que representaban el poder humano, la naturaleza e incluso figuras celestiales comenzaron a surgir en otras naciones, llevando consigo la sombra de la rebelión contra el Creador. Estos cultos, a menudo fusionados con leyendas locales, se integraron al tejido espiritual de los nuevos pueblos, como si la figura de Nimrod hubiese trascendido el tiempo y el espacio. Mientras tanto, en Babilonia, Nimrod seguía siendo el líder indiscutido. Gobernaba con la misma fuerza que lo caracterizaba, aunque su visión ahora estaba más enfocada en el impacto de su legado. Sabía que aquellos que se habían alejado de su ciudad natal llevaban consigo fragmentos de su historia, pero también entendía que esos fragmentos contenían algo mucho más grande que él mismo. La confusión, que había comenzado como un castigo, parecía haber dado al mundo algo inesperado, una nueva orden. Sin embargo, esa orden estaba impregnada con la esencia de Nimrod, como si su sombra siguiera a todos aquellos que habían abandonado Sinear. Con el paso del tiempo, la figura de Nimrod se envolvió cada vez más en misterio. Sus logros quedaron grabados no solo en las piedras de Babilonia, sino también en las historias que se contaban alrededor de las fogatas en tierras lejanas. Era conocido por muchos nombres, descrito de diferentes maneras, pero algo era claro: nadie que hubiese oído hablar de él podía ignorar su impacto. Nimrod no fue solo un hombre, se convirtió en una idea, una leyenda que crecía y cobraba vida propia. Aún así, su final, como todo en su historia, estuvo marcado por las sombras. Algunos dicen que fue traicionado por aquellos más cercanos a él, personas que se cansaron de su autoridad implacable. Otros creen. Se dice que su muerte llegó de manera violenta, como un rugido de furia divina. Hay quienes hablan de un juicio final, de una caída simbólica que marcó el desenlace de su reinado, pero nadie sabe con certeza la verdad sobre sus últimos días. Se perdió, tragada por el tiempo, como si el propio destino quisiera esconder el final de una vida tan controvertida. Lo que no se perdió fue el impacto de su historia. La rebeldía de Nimrod, su fuerza, su capacidad de unir y también de dividir, dejaron huellas profundas en la humanidad. Babilonia continuó siendo un símbolo tanto de grandeza como de arrogancia. Las ideas que él sembró crecieron, transformándose en sistemas de gobierno, religiones y tradiciones que resonaron por siglos. Y mientras su leyenda se expandía, la pregunta persistía: ¿qué podemos aprender de su trayectoria? Las semillas de Nimrod, esparcidas por el viento, continuaron creciendo, echando raíces en lugares que él jamás pisó. Su sombra, cargada de gloria y tragedia, seguía rondando el mundo, y mientras los hombres levantaban sus propias torres, ya fuera física o simbólicamente. Es imposible no recordar al valiente cazador que un día desafió los cielos. La historia de Nimrod, como un río que atraviesa montañas y valles, no termina en un punto final, sino en un flujo continuo que nos alcanza hasta hoy. Fue más que un hombre, fue un símbolo de fuerza, ambición y rebeldía. Su vida nos recuerda el poder que existe en la unión y en el deseo humano de crear algo grandioso, pero también nos alerta sobre los peligros de desafiar los límites sin considerar las consecuencias. La torre que intentó levantar hasta los cielos no fue solo una obra arquitectónica, fue una metáfora del corazón humano, siempre buscando elevarse por encima de lo permitido. Nos muestra el deseo innato de controlar el destino, de dejar un legado, de ser recordado, pero también nos enseña que cuando esa ambición se desvía de propósitos mayores,
puede convertirse en una caída inevitable. Las lecciones de Nimrod están en cada decisión que tomamos, como individuos y como sociedad. Su historia nos desafía a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué estamos construyendo? ¿Estamos levantando algo para unir e inspirar o para alimentar nuestro orgullo? El mundo que él ayudó a moldear con sus ciudades y sistemas aún lleva fragmentos de su visión, pero también de las grietas que nacieron de su desobediencia. Nimrod nos enseña que la verdadera fuerza no está en desafiar los cielos, sino en reconocer nuestros límites y vivir en armonía con ellos. Es un recordatorio de que la ambición puede ser una espada de doble filo, capaz de elevarnos a grandes alturas, pero también de llevarnos a la ruina. Y así, mientras miramos la historia de este cazador que intentó conquistarlo todo, somos invitados a reflexionar sobre lo que realmente importa, lo que dejamos atrás, no solo en las piedras que levantamos, sino en las vidas que tocamos, en los valores que vivimos. Si te gustó la historia de Nimrod y quieres seguir descubriendo más relatos de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con quienes más quieres. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más poderosas lecciones de la Biblia.